Hola amigos de Replude Económica, bienvenidos a un vídeo. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que me parece bastante interesante, y me parece bastante interesante porque hay mucha gente pues que duda, ¿no? Y entonces cuando pues dudas y hay bastante gente que te está comentando a ver qué opino, pues yo creo que es un tema que yo creo que hay que tratarlo, ¿no? Y es un poco el tema de si hipoteca fija o no, y relacionada a Euribor, ¿no? Es decir, que hay mucha gente hoy por hoy que está pensando en coger un préstamo y los bancos hoy por hoy le están dando dos opciones, o bien a tipo fijo o bien a tipo variable. Esto es algo pues un poco extraño porque siempre los bancos no estaban acostumbrados a decir podías elegir Euribor o un IRPH, pero las hipotecas a tipo fijo pues las ocultaban muchísimo, ¿no? Y estaban por ahí, pero digamos que no nos las vendían, ¿no? Hoy por hoy los bancos han lanzado a intentar vendernos las hipotecas fijas. Es más, hoy por hoy ya alrededor del 30-40%, dependiendo de la entidad, se están firmando a tipo fijo. Y bueno, y la gran pregunta que muchas veces nos podemos hacer es si nos merece la pena el tipo fijo o el tipo variable, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, pues la idea es este vídeo, ¿no? Y espero pues solucionarlo, y si acaso pues os quedáis con más dudas, pues los comentarios, y con los comentarios pues siempre se pueden, digamos, ayudar, ¿no? Bien, hay una cantidad de factores a la hora de decidir si merece la pena un tipo fijo o un tipo variable, que casi diría que va a depender de cada uno de las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a enumerarlos, varios de ellos, y para que veáis un poco la complejidad que es, y dar esa respuesta pues no es tan sencilla como puede parecer, ¿no? Igual hay gente que dice, no, a tipo fijo o a tipo variable. Es más, una de las grandes dudas que aparecen es que las propias entidades bancarias no nos informan de todo esto, sino que simplemente nos dicen elegir a tipo fijo o a tipo variable, y te preguntan ¿qué es mejor, fijo o variable? Pues el comercial de turno pues te puede decirte mucha historia, pero la realidad es que muchas veces es lo que desde servicios centrales les quieren vender, es lo que ellos intentan vender, ¿vale? Bueno, lo primero, tenemos que tener en cuenta cosas, ¿no? Como el tipo de, por ejemplo, los descuentos que nos van a aplicar por tipo de vinculación, ¿no? Es decir, que por contratar tarjetas de crédito, planes de pensiones, seguros, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que estar equilibrado, es decir, que si por H por B en la de variable te exige una serie de cosas, por ejemplo, el plan de pensiones, y resulta que en la fija no te piden el plan de pensiones, pues hacer esas valoraciones se complica, ¿no? Entonces, siempre vamos a pensar en que las vinculaciones son las mismas, ¿vale? Para intentar homogeneizar, porque si no entraríamos en unos problemas más profundos, ¿no? Bien, la parte importante, ¿no?, que nos van a diferenciar es el tipo de interés que van a aplicar en el tipo fijo, y luego el diferencial con el Euribor, y para complicar más las cosas tendrías que preguntar a ver el diferencial Euribor sobre qué se relaciona, ¿no? Porque hay algunas entidades que van a hacer un diferencial sobre Euribor a un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Lo normal es a un año, ¿vale? Pero eso tenerlo en cuenta porque digamos es importante. Incluso hay entidades que lo que te hacen es una media del Euribor a un año, que hace que no sea tan diferente, ¿no? Entonces todo eso pues tiene importancia, ¿no? Luego, tercer factor, ¿no? La duración del préstamo. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de años que vas a solicitar, pues el del fijo puede llegar a unos 20 años, pero que llegue a 30 años es relativamente complicado. O sea, sí que hay algunas entidades que lo dan, pero es, digamos, más complicado. Entonces, todo eso tienes que tenerlo en cuenta, porque al final comparar un tipo fijo o un tipo variable, si tú lo que quieres es una hipoteca a 30 años, compararla con un fijo a 20, pues digamos, es bastante más complicado, ¿no? Luego hay otro punto que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es el nivel de repago que vamos a realizar, ¿no? ¿Por qué digo el nivel de repago? Porque hoy por hoy pues puedes pensar que vas a pagar de hipoteca y llegas justísimo para pagar la hipoteca, pero lo normal es que a lo largo de los años pues te vayan subiendo el sueldo, poco o mucho o lo que sea, que sí, que vale, que haya gente que se le van a estabilizar, etcétera, o que te cambie tu situación económica en la que mejores tu empleo, o que si de repente sois una pareja y uno de vosotros pues no está trabajando, pues igual resulta que él o ella pues encuentra trabajo y vuestra situación económica es más holgado, ¿vale? Todo esto lo saben las entidades bancarias. Es más, hay datos que juegan las entidades bancarias que saben que alrededor de
del 25% en tiempo es lo que se acaba pagando los préstamos. Es decir, que igual no me explico nada bien. Si cogéis un préstamo a 30 años, ¿vale? Lo normal es que se paguen el 75% de ese periodo de tiempo. Es decir, que la media se quedaría en 22 años. Lo digo porque este dato suele ser importante a la hora de hacer los cálculos, porque al final puede parecerte que te interesa más un tipo de préstamo que otro, pero al final puede resultar que, pues, que no es, digamos, para tanto, ¿no? Pensar que en una vida de préstamo de 20 o 30 años que pasen cosas que haga que cambie todo esto es muy normal, ¿no? Es más, incluso son variables que hoy por hoy las entidades bancarias se están encontrando, ¿no? Cómo va cambiando. Hace años esta tasa de repago era del 20%, hoy está el 25%. ¿Y por qué se produce? Porque mejoran las situaciones, aunque no haya tanta inflación, pero también hay otras variables, y es que hoy por hoy puede haber más herederos, ¿no? Y esa parte de esa herencia hace que se puedan convertir esos repagos pues mucho más rápido de lo que digamos pueda parecer. Esto influye si te interesa más un tipo de interés a fijo o digamos a variable. Más variables que pueden influir, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 6 años o 10 años con los tipos de interés, ¿vale? Está saliendo el Banco de España, están siendo muchos bancos diciendo que durante los próximos 6 años creen que los tipos de interés van a estar al 0% o prácticamente al 0%, ¿no? ¿Esto qué influye? Que por eso también están ofreciendo mucho a los bancos este tipo de interés fijo, porque ellos ven que durante un periodo de tiempo importante los tipos de interés no se van a mover o se van a mover muy poco, ¿no? Es más, habría que tener en cuenta que el tipo de interés de un bono del Estado a 10 años estaría cotizando actualmente al 0,25%, es decir, que es prácticamente cero. Los bancos calculan 6 años, el Banco de España te está hablando de esos 5 o 6 años, el bono a 10 años cotiza casi plano, o sea que huele que en los próximos 10 años no va a haber grandes oscilaciones de tipos de interés porque realmente la inflación se espera que sea pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué esperamos que la inflación sea pequeña? Yo creo que es la variable fundamental, ¿no? Yo tengo una teoría, hay otros que tienen otras teorías, pero bueno, podéis ver varios programas de economía directa en los que pues muchas veces debatimos por qué, ¿no? Pero bueno, mi teoría es muy sencilla, y es que estamos en una sociedad muy envejecida. Europa es una sociedad muy envejecida, entonces al ser una sociedad tan envejecida la necesidad de préstamos tiende a reducirse, ¿no? Entonces al tender a reducirse hace que no haya tanto movimiento en la economía, ¿no? Una persona joven es la que puede decidir invertir, puede decidir cambiar de empleo, puede decir muchas cosas, ¿no? Pero cuando tienes que hay un porcentaje importante del dinero que está en las capas, pues sobre todo pues más ancianas o que están cobrando una pensión, pues este dinero apenas se mueve, ¿no? Y van a buscar un tipo de interés muy fijo, ¿no? Entonces esto provoca pues que la inflación pues sea relativamente pequeña, no hay tanto movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno. Es más, incluso aunque pensáramos que habría un shock de inflación, el Banco Central Europeo estaría ahí para intentar remediarlo, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy por hoy no está consiguiendo unos resultados muy buenos desde el caso de inflación, porque la tenemos por debajo incluso del 1% y su objetivo es tenerla alrededor del 2%, un poquito por debajo del 2%, pensar que cuando al momento la inflación supere ese 2%, tiene muchas herramientas el Banco Central Europeo para que esa inflación no se desmadre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tienes que pensar, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa? Y hay que pensar en el tema histórico, ¿no? ¿Qué ha pasado históricamente cuando no ha habido esto que está pasando, una sensación extraña de tipo de interés? Probablemente el Euribor ha estado como entre medio punto y un punto por encima de lo que es la inflación, ¿no? Más cerca de medio punto que de un punto también es cierto, ¿no? Entonces, si consideramos nos creemos que el Banco Central Europeo va a poder mantener la inflación al 2%, pues lo normal que en un pico potente tengamos al 2,5% de Euribor, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Que cuando nos están vendiendo esa hipoteca tipo fijo al 2, 2,25, 2,50, es que en ninguno de los casos se espera en los próximos años que vaya a aumentar mucho la inflación por encima del de ese 2,5%. Bien, más cosas que yo creo que son importantes y que los bancos lo saben y juegan con nosotros con eso, ¿no? Y es el tema de cuánto se paga de interés de los préstamos, ¿no? Es algo que voy a intentar explicarlo y yo creo que es más o menos sencillo, ¿no? Cuando tenemos un préstamo, vamos a poner de 150.000 euros, al principio debemos 150.000 euros, entonces pagaremos un tipo de interés en cantidad, ¿vale? Económica importante al principio,
¿vale? Porque vamos a pagar sobre un principal de 150.000 euros. Si, por ejemplo, consideramos que fuera un 2%, pues más o menos pagaremos en nuestra hipoteca la parte de intereses 3.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que vamos pagando nuestra hipoteca y resulta que llegamos a la mitad del préstamo, pues nos encontraremos que realmente tendremos 75.000 euros. 75.000 euros al 2% habríamos pagado de intereses solo 1.500 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que pensar? Que al principio del periodo del préstamo es donde más intereses vamos a pagar si estaríamos en un fijo o incluso estaríamos en un Euribor, ¿vale? Entonces, con eso lo saben los bancos para intentar jugar contigo. Es decir, que si el banco está pensando que durante los próximos 10 años apenas va a haber movimiento, te pueden darte esa hipoteca tipo fijo porque saben que no va a haber apenas movimiento y la parte importante del préstamo pues lo vas a pagar en esas cantidades, ¿no? Entonces, para que os dais cuenta, es más, si llegaríamos casi al final del periodo del préstamo, pues tendrías que pensar pues que igual tienes 10.000 euros y la parte de estar en fijo, estar en variable, pues te da igual, porque apenas vas a deber dinero, ¿no? Eso tenlo en cuenta porque los bancos lo saben y juegan con esa variable a la hora de intentar, pagarlo. Es más, si piensas que vas a ir a Euribor, más un variable, piensa que el ahorro que te vas a tener durante este periodo, pues posiblemente te llegue a compensar, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Bien. Más cosas a la hora de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué les interesa a los bancos, ¿no? Yo creo que es algo que en YouTube pues lo hablo, ¿no? Y es al final que pensar en contra del banco no suele ser malo y el banco muchas veces no es tu amigo. Ese comercial que intenta venderte ese producto pues directamente no es tu amigo. Piénsalo, ¿vale? Piénsalo porque para que no te lleves mal rato ni mucho menos, ¿no? Que esa persona pues simplemente es un comercial bancario que sabe algunos de ellos mucho de su producto, pero que tiene a un jefe que le dice lo que tiene que vender, ¿vale? Y hoy por hoy a los bancos les interesa vender tipo fijo, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. A la mayor parte de los bancos les interesa vender tipo fijo y por eso te lo ofrecen. ¿Por qué no lo ofrecían hace 5 o 10 años? Porque no les interesaba. ¿Por qué te lo ofrecen ahora? Porque les interesa. Algo habrá, ¿vale? Bien, con todo, hay que pensar que va a depender mucho también del tema del precio, ¿no? O sea, porque yo creo que cuando alguien te dice ¿qué es mejor? ¿Euribor o fijo? Lo primero que tienes que decirle, vale, Euribor, ¿con qué diferencial? Y luego, segundo, tipo fijo, ¿a qué tipo fijo, ¿no? Porque dependiendo de cada una de las condiciones, pues puede interesarte uno u otro, ¿no? O sea que a pesar de que en todo el vídeo te estoy diciendo que creo que es mejor el variable, ¿vale? Que el fijo, la realidad es que depende del precio que te den, ¿no? Pero bueno, considerando a alguien que pueda conseguir un tipo de interés más o menos normalizado, ¿no? Y hoy por hoy un tipo de interés más o menos se puede considerarse bueno, hablaríamos de un Euribor más 0,90, Euribor a un año más 0,90, es algo más o menos estándar que se puede conseguir un poco que negocies con tu banco, y conseguir un tipo fijo a un 2% también es bastante normal conseguirlo, ¿vale? Atendiendo a estos puntos, ¿vale? Yo creo que en esta situación interesaría el Euribor a variable, ¿vale? Porque apenas habría un diferencial de 1,10%, ¿no? ¿Cuándo podría interesar o podría empezar a merecer la pena usar el fijo respecto al variable? Sería en el momento que tendríamos un diferencial de, yo creo que entre 0,50 y 0,75%. Es decir, que si por ejemplo a mí me dirían dos opciones, Euribor más 1 porque no he podido negociar muy bien mi hipoteca o porque me dan alguna serie de cosas, y por otro lado me ofrecen a un Euribor más 1,5, pues yo me quedaría con el tipo fijo, ¿vale? O sea, porque con ese diferencial de 0,60 yo creo que no es excesivo y puede merecer la pena. El tema de las vinculaciones, ¿no? Porque al final, si por ejemplo vais a coger casi seguro os van a obligar a coger el seguro de la casa, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, un seguro de la casa de un banco es muy fácil que te nos estén cobrando entre 250 300 euros a poquito de que nos digan, ¿no? Y realmente somos unos clientes cautivos, o sea, porque no podemos negociar mucho, ¿no? Ese mismo préstamo, ese mismo seguro, por ejemplo, que estaríais pagando esos 250 euros, pues en una compañía de seguros pues más o menos tradicional, pues posiblemente lo conseguirías por 150 euros o incluso menos, ¿no? Es más, yo por ejemplo con mi hipoteca, porque también soy un bonito hipotecado,
pues me encuentro con eso, ¿no? O sea, yo estoy pagando por el seguro de mi casa 300 euros y alguna vez que he ido preguntando a una empresa privada de seguros a ver cuánto me cobrarían por mismas coberturas o coberturas muy parecidas, pues realmente me estarían cobrando alrededor de 180 euros. Bien, esos 120 euros que pierdo de más me compensa por ese diferencial, pero me compensa por ese diferencial hoy por hoy que estoy pagando una cantidad de hipoteca pues más o menos importante, pero el día de mañana pues que no tendré tanto, ya no me deberé tanto dinero, pues posiblemente pues al seguro del banco pues le mande a hacer gárgaras, ¿no? Aunque posiblemente también pues se pueda negociar, ¿no? También el poder de negociación pues un poquito depende de lo que debas, depende del préstamo que tengas y depende de las condiciones, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces pasa que en los tipos fijos les puede interesar tanto al banco o a ese comercial venderte este seguro, esta hipoteca tipo fijo, que haya otras de las vinculaciones que sean pues no tan fuertes, ¿no? Es decir, tengo amigos que de repente han conseguido que el seguro de la casa pues le obliguen a pasarla por el seguro pero no tenga tantas coberturas, o pueda negociar un seguro muy base que le cubra y que sí, pues en vez de pagar 100 euros que pagaría en el Mercado Libre, pues paga 140, ¿vale? Pero con esos 40-50 euros no depende, ¿no? Entonces, sobre todo intentar eso, ¿no? O sea, que a la hora de, digamos, de las negociaciones que podéis hacer con los bancos, y fijaros ese diferencial, ¿no? Para que os hagáis, para dejarlo un poquito claro, por una diferencia entre el Euribor y el fijo que esté por debajo de 0,75 puntos es cuando empieza a merecer la pena el fijo, y por encima de esos 0,75 puntos es cuando hoy por hoy merece el tema variable, ¿no? Y bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya sido instructivo, espero que hayáis visto que no es tan fácil como parece decir si es fijo o es variable, o sea, porque hay gente que te lo dice, espera, ¿qué es mejor, o fijo o variable? Y empiezas a hablar de las variables, de lo que es, y parece que le asustas, ¿no? Y es más, con un amigo que me lo estaba preguntando hace relativamente poco, cuando se lo comentaba todas estas variables, él me decía, interesante todas las variables que me estás diciendo, y segundo, ¿por qué el comercial no me ha dicho nada de esto? El comercial bancario no me ha dicho todas estas cosas que me estás diciendo, ¿no? Pues por eso, porque es un comercial y su objetivo es venderte. Habitualmente es venderte el fijo, pero también puedes machacarles, ¿eh? O sea, también puedes apretar un poquito ahí, porque intentan venderte el fijo, y si consigues un fijo más 1,60, más 1,50, 1,70, pues yo me lo empezaría a pensar, y sobre todo que no tengas muchas vinculaciones, ¿no? Y bueno, sobre el tema de vinculaciones, que posiblemente alguno me esté preguntando qué es lo que intentas negociar. Hay muchas vinculaciones que se puede hacer, sobre todo huir, pero huir del plan de pensiones, o sea, de verdad, huir, o sea, como sea, huir. ¡Corred, insensatos! ¡Ah! Porque suele ser la mayor engañada que nos pueden meter muchas veces las entidades bancarias, y sobre todo porque nos van a pedir unas cantidades. A ver, si te dan un plan de pensiones, te dices que tienes que abrirlo y ya está, y no vuelven a meter, pues metes tus 50 pavitos y te olvidas. Normalmente te van a pedir un compromiso de meter 1.000 o 2.000 euros, que eso que puede parecer que es poco dinero, ¿vale? Al cabo de 10 años ya tenemos 12.000 euros, y por los que habéis visto algunos vídeos que he subido, normalmente nos estarán cobrando sobre un 1,5% por encima de lo que nos pueden pagar otras entidades bancarias. Entonces, eso que puede parecer poco, pues puede ser una cantidad de comisiones que estamos pagando muy elevado. En cambio, el seguro, pues cuando más o menos acabe, pues ya pues lo podemos quitar. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, pues darle a me gusta. Y como no, si os gusta todo este tipo de vídeos, pues suscribiros al canal, que es gratis y se puede suscribiros. Nada más, espero que os haya gustado, y nada, recordaros lo que siempre recuerdo, y es que queda un día menos para la República, a pesar de que pese a muchos, queda un día menos a la República, y de eso yo creo que estamos cada vez más gente segura. Nada más, salud y República.